Esto es lo que ha llevado a plantear que no existía un gobernante como tal, que muy probablemente lo que se tenía era el gobierno a partir de un grupo colegiado, de una confederación que se forma, y a partir de ella se forma este grupo colegiado, una nueva nobleza que se desliga de sus grupos y ahora le debe fidelidad al Dios de la ciudad. Otro elemento que les haya llevado a plantear esto es que Teotihuacán era una comunidad multiétnica. Si estamos hablando que llegaron 40,000 habitantes y después en 150 años creció a 80,000, estamos hablando de que no era un solo grupo, no había una unidad de grupo, no estamos hablando como en el área maya donde hay una unidad de grupo, hay un linaje. Estamos hablando de que llegan varios linajes a la ciudad, grupos de parientes que llegan a la ciudad, y entonces, ¿cómo se van a gobernar? Son una comunidad multiétnica. Se ha llegado a proponer, por ejemplo, que estas máscaras teotihuacanas, ¿las conocen? Estas máscaras son estas muy sencillas que son así y así planitas. Y aquí tienen los ojitos. La nariz que es un triángulo y la boca muy bien integrada. ¿Sí las han visto? Las famosas máscaras teotihuacanas. Se ha llegado a proponer que las máscaras eran una forma de representar la unidad en una población que no tenía ninguna unidad, en una población que era multiétnica y que nunca llegó a formar una sola sociedad, y que entonces utilizaron estas máscaras para representar a dioses con un cuerpo. Hay algunas que tienen cuerpo, pero otras son nada más las máscaras. Se ha propuesto que llevaban una estructura de madera y que los vestidos con las que las cubrían, ya de papel, ya de algodón, identificaban los atributos del dios al que estaba dedicada esa máscara. Y que entonces, a pesar de que era una comunidad multiétnica, la máscara decía que todos eran teotihuacanos. Pero esta es como una declaración oficial del Estado teotihuacano, cuando la realidad era la existencia de muchos linajes separados por grandes muros, separados físicamente por los muros de los complejos habitacionales, separados por el tipo de trabajo que hacían, porque su dios patrono les dio una habilidad especial, tallar la piedra, hacer cerámica, comerciar, y entonces todo ello los hacía diferentes entre sí. Entonces es una de las características de Teotihuacán, de la forma de Teotihuacán que se aprovecha. Alrededor, el apogeo de la ciudad es alrededor de 550, en la fase Xolalpan temprano, es el apogeo de la ciudad. En ese momento encontramos elementos teotihuacanos en el área maya, en Copán, encontramos tumbas impresionantes llenas de objetos teotihuacanos. Se encuentra obsidiana de la Sierra de las Navajas en zonas tan lejanas del río como Copán, que son duras. Se habla de puertos de comercio en Matacapan, en Veracruz, ¿cómo se llama? En Caminalcuyú, en Chiapas. Se habla de puertos de comercio teotihuacanos. Se propuso en un primer momento que uno de los señores gobernantes de Tikal era de ascendencia teotihuacana, porque hay una lápida del señor de Tikal cubierto con emblemas, vestido a usanza teotihuacana y con emblemas teotihuacanos. Ya actualmente se dice no, es maya el personaje, él y su padre, pero lo curioso es que se visten como teotihuacanos y utilizan emblemas teotihuacanos. Se habla que llegaron hasta ciudades al norte de México, de Mesoamérica, en aquel entonces como Chalchihuites, nada más que ahí no se conocen materiales teotihuacanos, pero sí se conocen materiales teotihuacanos en Michoacán,
en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en muchos lugares, ¿no? Es un estado que influyó en toda Mesoamérica y lo que es la tradición mesoamericana. ¿Cómo lo hizo? Ahí no fue un estado guerrero, no estamos hablando de los mexicas, un imperio conquistador, un estado conquistador. ¿Sí? No, aparentemente su objetivo no era obtener tributo, tal vez de su área inmediata como la cuenca de México, sí, el norte de la cuenca, Hidalgo, Pachuca, o sea, alrededor de la Sierra de las Navajas, tal vez si era su objetivo obtener tributo de sus áreas inmediatas como sitios satélites sujetos a la ciudad, pero no hasta Copán, donde estamos hablando de estados poderosos, ¿sí? De ciudades-estados muy poderosas, o sea, hasta allá no iba a mandar un ejército, o no podían atravesar sobre todo Oaxaca, donde estaba Monte Albán, que también era un estado muy poderoso. Entonces, ¿cómo dominó Teotihuacán? Bueno, una de las propuestas que existe es que lo hizo a través del comercio, a través de controlar las redes de intercambio. Teotihuacán supuestamente se volvió un estado hegemónico, controlando esas redes de comercio. ¿Qué es esto? Si alguien de Morelos, si un asentamiento de Morelos quería plumas preciosas de Copán, no podía irse a Copán a comerciarlas. Tenía que hacerlo a través de Teotihuacán. ¿Pero qué iba a ofrecerle a Teotihuacán para poder obtener las plumas? Tenía que ofrecerle algo. Bueno, Morelos tenía dos cosas. Proponemos que, bueno, tenía varias cosas. Tenía papel amate, tenía algodón, tenía piedras verdes. La Sierra de Huautla es una zona productora de piedras verdes, sulfatos de cobre, ¿no? Piedras verdes como la quetzalcóatl, la calcopirita, son estas piedras verdes utilizadas mucho para las ventrillas. Entonces, Morelos ofrecía eso. Entonces, obligan a un estado a entrar a una red de intercambio controlada por Teotihuacán a partir de la necesidad de ciertos productos. O sea, ¿quieres piedras preciosas? ¿O quieres plumas? ¿Quieres cacao? Sí, a través de Teotihuacán, pero ¿qué me vas a dar? Y lo mismo para el área maya. ¿Quieres turquesa? ¿O quieres cerámica de lujo de Teotihuacán, cerámica de prestigio u otros elementos de prestigio? Llévame plumas preciosas. Sí, los puertos de comercio como Matacapan y Caminalcuyón, se habla así de una conquista teotihuacana de la ciudad, de esas ciudades, y que los gobernantes fueron teotihuacanos. Creo que falta todavía mucho trabajo, todavía, pero bueno, pudieron haber servido como puertos comerciales. Pero no es que el mismo Saburo Sujillana también estaba en el templo de Quetzalcóatl y encuentra todas estas ofrendas de estos cautivos. Y él mismo nos propuso que entonces que también ahí se tenía evidencia de una sociedad muy guerrera, igual que todas las demás. Ahora quieres que te diga una cosa, oí la presentación de su guión de tesis de una antropóloga física, no sé si para maestría o doctorado, no sé, pero era ese nivel. Analizaron los huesos y resulta que había mujeres y adolescentes. Ahora dime cuáles son los teotihuacanos o no sé. Su tesis precisamente era de DNA, hablar de filiación de esos personajes. ¿Eran teotihuacanos o no? Eso debe estar muy interesante. Exactamente. Aparte, sí, porque es una de las primeras propuestas que hace Saburo. Pero ya ves que después, en el artículo que hace con López Austin y Leonardo López, ya empieza a hablar de que no es, o sea, no es es una ofrenda al edificio y que está hablando de fechas calendáricas. Están considerando a la serpiente emplumada como una representación de Quetzalcóatl como un señor creador del tiempo.
representados por el número 18, 9, 20, que están representando fechas calendáricas, o sea, son 18 meses, el calendario de 365 días son 18 meses de 20 días. Entonces el número 20 es muy importante dentro del calendario mesoamericano, el número 18 es muy importante dentro del calendario. Entonces sí, era la primera propuesta de habla de cautivos, pero ya después como que lo deja de lado y está hablando ya más bien de implicaciones rituales en la ofrenda al templo y su asociación con el significado del templo. Y te digo, cuando esa muchacha dijo eso, pues todos nos quedamos fríos. O sea, cuando estás hablando de que son guerreros y de repente te dices que no son guerreros, o sea, no todos son hombres, sino que hay mujeres y hay adolescentes, entonces ya es, bueno, todavía pon tú mujeres que fueran de la familia gobernante y fueran muy importantes, y bueno, adolescentes, bueno, pues son los hijos de los gobernantes y también son importantes, pero entonces como que te vas ya mucho muy atrás, ¿no? Y entonces, y bueno, y la otra implicación, sí tienes en la pintura mural teotihuacana muchas representaciones de sacrificio. Es impresionante las representaciones de sacrificio humano que hay, pero ¿dónde has visto una piedra de tesoro? O sea, algo que te hable de que conquistaron tal territorio en tal fecha, o algo, al menos lo de Xochicalco, ¿no? Lo que propone Her de la lectura del tablero de la serpiente emplumada, no tienes nada, por eso es que, te digo, les lleva a plantear que no fue a través de la guerra, que no estás hablando de conquista y colonización, que no es la forma en que funcionó el imperio mexica, sino que fue otro tipo de control el que ejerció en Mesoamérica y fue a través del comercio. Sí te digo, debió de haber controlado su área inmediata. ¿Qué tan grande era su área inmediata? Es lo que no sabríamos. Unos proponen que Morelos era parte de su área inmediata, ¿sí? Que Morelos era controlado directamente, fue conquistado por Teotihuacán. Yo planteo, yo planteo que no. Es una de las principales cosas que trabajo. Yo planteo que no, porque yo estoy viendo en los materiales arqueológicos elementos muy locales que están utilizando como modelo lo teotihuacano, pero lo están adaptando a lo local. ¿Podemos verlo? O sea, ahorita. En un punto, el factor comercial, tal vez el factor religioso, ideológico, pudo haber jugado un factor, por supuesto, ciudad, prestigio, prestigio. O sea, ¿qué hacen vasijas teotihuacanas en una tumba maya? Tenían un prestigio, un valor de prestigio. ¿Por qué un gobernante maya se representaba con emblemas teotihuacanos? Sí, que Teotihuacán era tal vez no vista como algo terrenal, sino tal vez como algo mítico, y él se estaba asociando en un lugar mítico importante. Entonces, es lo que tenemos. O sea, ¿qué tan directa fue? O sea, podemos hablar en Teotihuacán de la presencia de comerciantes mayas y de gente que viene de Oaxaca, del barrio oaxaqueño. Y bueno, el barrio de los comerciantes, que tiene una cantidad de cerámica foránea impresionante, pues habla de un barrio de gente que venía de Veracruz, gente que venía de la área maya como comerciantes. Pero además la arquitectura del lugar es muy especial. Bodegas tal vez, y bodegas de qué tipo, ¿no? Para qué exactamente. Pero sí, en el área maya no se tiene tanta información. Hay una placa que muestra embajadores teotihuacanos en Monte Albán, pero es una placa muy tardía. El problema es que la fecha de la placa es después de 650, y después de 650 en Teotihuacán había bajado su nivel de población a 60,000 habitantes. Había decaído en la ciudad, es la fase MTP. Entonces una placa que corresponde a ese periodo, en el momento en que también Monte Albán ya decayó, entonces nos deja muchas dudas. Sí, yo también ahorita estoy pensando en muchas cosas porque yo también creo que muchas de esas
venía de la nueva guerra con el Arturo, o sea, entonces eso es lo que se está igual. Sí, con el clavo, con la imagen del clavo, con la imagen de la lechuza, con el Arturo, con todas estas, y en verdad es bien interesante porque uno ve los glifos con la lechucita y el Arturo. Entonces, por eso es que otra vez, pero fíjate que son tardíos. Pero es que esos emblemas son tardíos. De 350. ¿350? Sí, no son de 350. Es que hay otros que son ya más tardíos, que son después de 750. Esas imágenes que utilizan de claro. Esos son 300. Entonces es cuando está en su apogeo. Estamos hablando de Caminar Cuyú, estamos hablando de Tikal, estamos hablando de ese momento, 300, 350. Sí. ¿Y no se habrían también aprovechado de esa fidelidad al linaje para hacer alianzas, no sé, matrimoniales o Todo. ese tipo de cosas? Todo. Porque eso sería muy poderoso, ¿no? Todo. O sea, sentirse mayas, pero medio teotihuacanos, por ejemplo. Mira, una forma de controlar era a través de alianzas matrimoniales. Eran fundamentales. Pero al menos hasta ahora no hay un registro de una señora teotihuacana en el área maya. Al menos hasta ahora. Porque cuando te ponen, te digo que el señor nariz rizado, el señor rano humeante o el señor no sé qué, se casó con fulanita y sultanita, te ponen el linaje de la señora. Bueno, es muy claro porque pesa para elegir al siguiente gobernante o para el que quiere legitimar su derecho a gobernar, tiene que establecer muy claramente cuáles son sus linajes, tanto materno como paterno. Es muy importante. ¿Pero en otras zonas sí hay evidencia de esto o queda como hipótesis? Queda como hipótesis. O sea, sabemos que las alianzas matrimoniales eran muy importantes. Lo sabemos, digamos, otra vez por la información del posclásico. Bueno, del clásico es es evidente con el área maya, ¿no? Te digo, estas genealogías que hace, que están hablando de la importancia de estas alianzas matrimoniales, pero sobre todo para su descendencia. Pero para el posclásico la información que tenemos era de eso, de alianza. O sea, el segundo señor mexica es Kamapishni Huitzilini. Lo que hace es casarse con una señora de Morelos. ¿Por qué? De Conagua. ¿Por qué? Para acceder al algodón. Porque mientras no tenían derecho a acceder al algodón. Entonces, ¿cómo la nobleza naciente de la Tenochtitlan iba a vestir como los macehuales, con fibras cualquiera, ¿no? Ellos tenían que usar algodón y una de las formas en que lograron acceder al algodón fue a través de alianzas matrimoniales. Es parte de la historia mesoamericana, ¿no? La guerra, la conquista, el tributo, las alianzas matrimoniales. Son muy importantes. Para casi toda la información que tenemos de la presencia teotihuacana en el área maya es para esos años, 300, 350, muy rara llega a 400, y se habla de que 550, a pesar de que la ciudad había alcanzado su apogeo, 200,000 habitantes, 20 kilómetros cuadrados de extensión, también se habla de que la ciudad ya no creció y que también los elementos hacia el exterior ya no eran tan frecuentes. ¿Sí? Hay una disminución, la ciudad está decayendo ya parece. Alrededor de 650 hay un incendio en la ciudad, la calzada de los muertos es quemada. En un principio se propuso que una de las primeras hipótesis hablaba de que grupos del norte, bárbaros del norte, habían llegado y arrasado la ciudad, pero resulta que nunca encontraron muertos. Pero dicen que también Cantona en Puebla empezó a competir con ellos, ¿no? Cantona es epiclásica, Cantona es después de 700. Todas las ciudades del epiclásico surgen a partir de hay algunas Cacaxtla, sí te creo, porque tiene muchos elementos más tempranos. Tiene una estratigrafía mucho más compleja de la que tiene Cantona o de la que tiene Xochicalco. No hay, sí hablas de varios pisos de ocupación hasta preclásico tardío, Cacaxtla sí,
pero en el caso de Cantona no. Ahí tenemos un problema de un arqueólogo que quiere hacer el área de Puebla-Tlaxcala la primera en todo. O sea, ahí es un problema de ego espantoso. Cantona es epiclásica. ¿Eres político? Pues es que ya no sabemos si político o ego. La ciudad es epiclásica. Yo caminé mapeando la ciudad. Déjame ver qué me faltaría de la ciudad. Nada. Sí. Bueno, sí, una parte, la parte norte, ya no fui en la siguiente temporada. O sea, pero yo trabajé en una de las temporadas de campo mapeando Cantona. Estoy hablando en el año 80. Anduve por ahí trabajando ahí en Cantona. Y no encontramos, y aparte recolectamos material y analizamos el material, no encontré un solo fragmento de naranja delgada. Uno solo. Que empiezas a competir, debes de tener algo teotihuacano. Es como para el norte de México, así se habla mucho de chanchihuites, la influencia teotihuacana, que me enseñen una figurilla, un tepalcate, una cosa. El arqueólogo que habla de la gran influencia teotihuacana en chanchihuites es por una figurilla que encuentra en una colección privada, que el señor quién sabe de dónde se la consiguió. Entonces no puede ser. Y en Cantona ni siquiera tienen eso. Hablan de fechas de carbono 14, pero yo no le creo a Barcelona. No le creo. No le creo. Te digo, si Cantona hubiera empezado a competir, hay en el cofre de. No, en el cofre de. Sí, en Perote, lo que es el cofre de Perote. Sí, es el cofre de Esquina. Perdón, o es el cofre de Orizaba, perdón. Se me cruzaron, perdón. Ahí en Perote tienes plagados de asentamientos teotihuacanos, pero plagados. Estamos hablando de grandes asentamientos, de pirámides, de 3 templos alrededor de plazas, de cerámica de naranja delgado, que era la principal cerámica de comercio teotihuacana, regada por todos lados. O sea, no puedes hablar de la presencia de Cantona como bloqueando, o sea, sin estudiar esos sitios, sin entender un poco más. Hay mucha manipulación de la información por parte de la nación. El sitio Cantona debió de haber sido muy parecido como Xochicalco, surgir a partir de 700 después de Cristo. Y 700 significa que Teotihuacán para ese momento tenía 60,000 habitantes, ¿no? Seguía siendo uno de los sitios más grandes para el periodo, pero ya no era el Teotihuacán que controlaba las redes comerciales de toda Mesoamérica. Te digo, cae alrededor de 650. O sea, ya como en gran estado. Se habla, te digo, de que se incendia la calzada de los muertos. Estamos hablando de casi 2 kilómetros con construcciones templarias, o sea, templos y templos y templos, que fueron quemados sistemáticamente. O sea, el fuego fue sistemático. Quemaron a los lados, o sea, iban sobre la alpaca, quemaron en los cuerpos. Me imagino que había algún tipo de brasero, de estructura ahí, o Dios representado, eran quemado ahí, era saqueado el templo, toda la escultura, toda la parafernalia asociada al rito, era aventado por las escaleras, era saqueado el templo, destruido. Estas máscaras teotihuacanas de las que les hablo no se ha encontrado una sola in situ, o son de colecciones privadas, o han aparecido en derrumbes o en rellenos. Entonces, ni una sola in situ, por eso es que la propuesta de su función es muy hipotética. Entonces, hay una destrucción sistemática. Entonces, sí se había hablado en un principio. 650. Se había hablado en un principio, yo les decía, de la invasión de un grupo del norte, de bárbaros del norte, que eso había acabado con la ciudad. Pero ya actualmente están proponiendo, Milon mismo está proponiendo, que lo que está representado en esa destrucción es una rebelión. Que él propone que lo que hay es una rebelión de la nobleza, de una facción de la nobleza contra el grupo gobernante.
y entonces empieza a crear una revuelta, que se les va de las manos, pierden el control, y eso no permitió que la ciudad volviera a recuperarse. Milon propone como evidencia de ello la serpiente emplumada, la pirámide de la serpiente emplumada. La pirámide de las serpientes emplumadas deja de funcionar alrededor de 300 después de Cristo como el templo más importante de la ciudad, y es quemada. Las cabezas de las serpientes están fracturadas, están quemadas, toda la pirámide fue quemada. Es una destrucción ritual el utilizar el fuego. Esta destrucción ritual la encontramos también en otros sitios. En San Lorenzo los monumentos fueron destruidos, fueron aventados a las barrancas como un ejemplo de esta destrucción ritual. Hay un cambio en el orden, en el gobierno, hay un cambio. No es que entre un grupo más poderoso y destruya el asentamiento, es una revuelta. Entonces, esto es lo que está planteando Milon, la rebelión de la facción de la nobleza que comanda a 1, 2, 3, 100 linajes, 100 más iguales, que se rebelan contra el gobierno teotihuacano, hacen una destrucción ritual de los dioses que le dan la legitimización a este gobierno, su derecho a gobernar, pero se les va de la mano esta revuelta, y él propone que entonces la ciudad nunca más se pudo recuperar, y de 200,000 habitantes baja a 80,000 y después a 60,000 habitantes. Por eso te digo, ya Teotihuacán de por sí para 550 ya había decaído su poder, ya no era tan importante en Mesoamérica. Milon mismo en las fechas que da de cuáles son las fechas de la influencia teotihuacana en sitios como Tikal, Caminalcuyú, Copán, siempre está dando 270, 300, 350, son muy raras las que llegan a 400. O sea, eso te está hablando de una disminución de la influencia teotihuacana, en un decremento de la ciudad alrededor de 550. En la arquitectura de la misma ciudad se ve, hay un mayor hacinamiento. Los palacios son divididos en pequeños cuartos porque hay un crecimiento poblacional, pero también hay hambruna. Se ha encontrado en otro tipo de palacios que la tasa de mortandad era altísima. O sea, están trabajando con neonatos o con recién nacidos y están encontrando que la tasa de mortalidad es altísima, que para ese complejo habitacional, siguiera habitado, necesitaba una migración constante, gente que llegara de fuera a ocupar, porque la gente se estaba muriendo. Entonces ya estás hablando de hambruna, de un mayor hacinamiento, de abandono de palacios, hay abandonos y reocupaciones de algunos. Pues tenemos una etapa de abandono. Pues todos son una serie de indicadores que está hablando de la ciudad, de que la ciudad se está colapsando. Y aparte, en este momento en que se está colapsando, que sus dioses ya no están funcionando como debe ser, una revuelta es obvia. ¿Y qué vas a destruir? Los dioses. Y asociado a esta etapa de incendio se ha encontrado un muerto, no es un entierro, es un muerto en la ciudadela, un personaje muy importante porque se ha encontrado parte de sus atavíos, y parece ser que era un personaje muy importante. Entonces, de eso se habla. Después de eso, en el epiclásico, Teotihuacán, en la Cuenca de México, siguió siendo una ciudad muy importante. Estamos hablando de 60,000. Tula para ese momento tenía 30,000. Xochicalco, bueno, 15,000. 30,000 Tula, perdón, y la Tula con el platero. Ya se los explicará mejor Osvaldo Esterpoli. Y mientras que Xochicalco tenía 15,000 habitantes para la ciudad y 15,000 en lo que le llaman el interland, o sea, su área inmediata de control. Entonces estamos hablando de poblaciones muy bajas, pero no se control. Después de la caída de Teotihuacán es que surgen estos sitios, surge Xochicalco, surge Cantona. Cacastro es posible que en ese momento adquiera el poder que adquirió después, aunque también está Xochiteca, que también es el mismo periodo. Está esta Tula Xocototila, no es cierto, esa es la de los persas.
¿no? La Tula-Coyotlateco es la que surge. Y entonces surgen estas pequeñas ciudades-estado en un territorio donde antes Teotihuacán inhibió el desarrollo de ese tamaño de ciudad. ¿Tajín cómo se ubicaría? Tajín, su apogeo para el epiclásico. O sea, era importante, pero después de la... Pero su apogeo es el epiclásico. Sí, la bajan también, Brueggemann la baja a 650, pero su apogeo también es el epiclásico. Tajín. Es de las ciudades importantes del epiclásico. Sí. Entonces, aquí para Morelos les quiero mostrar, perdón, fui a que me hicieran una acetato color, porque no sé dónde dejé mi transparencia. Y nomás no salió. Entonces quiero mostrarles este remate. ¿Lo alcanzan a ver? Si lo circulas, por favor. Yo planteo que para Morelos, o sea, hay un arqueólogo que era trabajando en los 70, plantea que Morelos estuvo que Morelos fue conquistado por Teotihuacán, que hay todo un cambio